Buenos días, hoy es sábado 30 de agosto y la palabra que el Señor tiene preparado para nosotros en este día es Isaías capítulo 37, versículos 21 al capítulo 38, versículos 22. Yo por mi parte voy a leer del 37, 21 al 29 y el 38 del 9 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel. Con respecto a lo que me has pedido en oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor ha hablado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, hace burla de ti. Mueve su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has afrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado los ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Por medio de sus siervos has enfrentado al Señor y has dicho: con la multitud de mis carros yo ascendí a las cumbres de los montes, a las regiones más remotas del Líbano. Corté sus más altos cedros y sus cipreses escogidos. Llegué hasta la cumbre, al bosque más exuberante. Yo cavé y bebí aguas extranjeras, y con las plantas de mis pies hice secar todas las corrientes de Egipto. ¿Acaso no lo has oído? Hace mucho tiempo que lo determiné. Desde los días de la antigüedad lo dispuse. Y ahora he hecho que suceda para hacer de las ciudades fortificadas montones de ruinas. Y sus habitantes, sin poder hacer nada, son aterrorizados y avergonzados. Son como la planta del campo o el verdor del pasto, como la hierba de los terrados que es quemada antes de madurar. Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra mí, porque te has enfurecido contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino por donde has venido. El capítulo 38, 9 dice así. Escrito de Ezequías, rey de Judá, después que enfermó y fue sanado de su enfermedad. Yo dije: en medio de mis días pasaré por las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije: ya no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no contemplaré a ningún hombre entre los habitantes del mundo. Mi morada es removida y quitada de mí, cual una tienda de pastor. Como hace el tejedor, ha enrollado mi vida. Él corta la hebra de mi tejido. Desde el día hasta la noche me doblegas por completo. Mi clamor dura hasta el amanecer. Como un león, él tritura todos mis huesos. Desde el día hasta la noche me doblegas por completo. Chillo como la golondrina y la grulla. Gimo como la paloma. Mis ojos lloran hacia lo alto. Oh Señor, estoy oprimido. Interven en mi favor. ¿Qué pues diré? Porque Él me ha hablado y Él mismo me lo ha hecho. En la amargura de mi alma andaré con inquietud todos mis años. Oh Señor, para tales cosas se vive, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Oh, fortaléceme y hazme vivir. He aquí, fue por mi bien que tuve gran amargura, pero tú libraste mi vida del hoyo de la destrucción, pues has echado tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará. Tampoco los que descienden a la fosa esperarán en tu fidelidad. El que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora. El Padre da a conocer a los hijos tu fidelidad. El Señor ha prometido salvarme. Por tanto, tocaremos nuestras melodías en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Un ingeniero recibe un llamado del Señor para ir a misionar a Turquía. Él estudia teología y con su esposa y sus 4 hijos se embarcan a este país que oficialmente es laico, pero en la práctica musulmán, con todas las dificultades que eso implica para el cristiano allá. Aprende el turco, vive varios años allá, predica la palabra,
pero lo inesperado ocurre. Su esposa contrae cáncer de mama y ellos tienen que volver todos para que la esposa, la madre, pueda tener el tratamiento adecuado. La iglesia comienza a orar fervorosamente pidiendo para que el Señor sane a esta persona. Pero el milagro no ocurre y esta mujer fallece, dejando en esta vida a un marido viudo y a 4 hijos sin su madre. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que se han levantado fervorosamente en oración para pedirle al Señor por un milagro que al final no ocurre? Por otro lado, también escuchamos historias en donde el milagro sí ocurre. Y es en esta misma familia en donde el segundo hijo también contrae cáncer. Lo que aparentemente era un tratamiento, era tratable, era fácil de poder superar, termina complicándose y el padre siente que también va a perder a su hijo. Pero pasan los tratamientos y finalmente cuando el hijo va al doctor, el doctor sorprendido le dice: un milagro acá ocurrió porque no veo rastros del cáncer. A lo que este chico responde: es que vos no conocés al Dios grande y poderoso que está de mi lado. En el pasaje de hoy tenemos la historia de Ezequías que se recupera de su enfermedad, así como también la historia de cómo Judá es librado de la mano de Asiria. Lo que en principio parecerían dos historias que están aisladas, en realidad están conectadas por un tema en común, y esto es la oración de Ezequías, la oración del justo en momentos de dificultad, en situaciones límites. En los capítulos 36 y 37 tenemos al pueblo de Asiria a las puertas de Jerusalén, frente a los muros, para tomar venganza del rey Ezequías y de todo el pueblo de Judá. Y es que ellos habían hecho un tratado, una alianza con estas naciones enemigas, como por ejemplo Egipto, que no había funcionado. Y ahora Siria estaba listo a tomar su revancha, a vengarse de la infidelidad del rey de Ezequías. No solamente el enemigo estaba a punto de destruirlo, sino que también Judá cargaba con el pecado de no haber confiado en Dios, con todo lo que eso significa. Tener al enemigo a las puertas de tu casa y encima no tener el favor de Dios por tu pecado. La soberbia del pueblo de Judá era una realidad, pero puede ser comparada solamente, tal vez, con el pueblo asirio, quien en vez de reconocer que era una nación que había sido utilizada por Dios para llevar a cabo el juicio contra todas las naciones paganas, ellos creyeron que hacían todo por su propia fuerza y obraban de una violencia terrible. Vemos así que ellos se levantan no solamente para insultar a Ezequías, sino que incluso a Dios mismo, sin ningún temor. Y así lo leemos en los versículos 10 y 11. Así dirán a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías al decirte que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y serás librado tú?, preguntaba este rey de Asiria. Sennacherib, Rabsacés, Asiria se burlaban conjuntamente de Dios. Ellos trataban a Dios como si fuese un Dios que no existe, un Dios falso como el de todas las naciones. Sí, Judá le había fallado a Dios. Estaba en pecado por no haber confiado en él. Pero la soberbia de Asiria sobrepasaba cualquier otra soberbia. Y es acá en donde encontramos la oración de Ezequías. Ezequías se había equivocado delante del Señor, pero vemos que él se presenta en arrepentimiento, en oración, delante de Dios. Ezequías no es tonto, él sabe que Asiria es un reino poderoso que está destruyendo todo lo que se le interpone delante de él. Pero Ezequías reconoce quién es el verdadero Dios, que su Dios, el Señor, es el Dios verdadero. Y observen lo que dice los versículos 18 y 19, cuando dice: es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido todos los países y sus tierras, y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron. Pero estos no eran dioses, sino obra de manos de hombres de madera y de piedra. Ezequías reconoce quién es el verdadero Dios. Y la respuesta de Dios no tardará en llegar, como dice en el versículo 22. Sión es la que terminará burlándose de su enemigo.
Es esta fortaleza de Dios representando a Dios mismo que se burlará del burlador. Al haberse levantado contra Jerusalén, al haberla insultado, insultó al mismo Dios. Ellos no reconocieron al Dios verdadero a pesar de que Dios les había dado tal poder en sus manos. Y esta soberbia sería castigada por Dios. Y en una noche, en un abrir y cerrar de ojos, Dios mata 185.000 soldados. Así como sucedió tiempo atrás en Egipto, cuando en una noche Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. Dios no solamente responde positivamente a la oración de Ezequías con respecto a este pueblo asirio, sino también con respecto a su salud. Ezequías estaba a punto de morir y por medio del versículo 17 encontramos que Ezequías entiende que su enfermedad venía por culpa de su pecado, como consecuencia del pecado, como un juicio que Dios traía sobre él. Si bien no siempre es el caso en donde el pecado y la enfermedad están relacionados, acá sí están relacionados. Así como Dios envió a Siria para castigar la infidelidad de Judá, Dios está enviando la muerte y el dolor a Ezequías para castigar su soberbia. Pero ante el clamor y las lágrimas del rey, así como Dios le concedió a Judá sobrevivir, Dios le concede a Ezequías vivir. Y vemos así como él se levanta en adoración en el versículo 20 del capítulo 38. Tocaremos nuestras melodías en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Volvemos entonces a la pregunta, ¿por qué Dios responde a la oración de Ezequías? Lo primero que vemos en esto es que Dios es el que salva al pueblo de Judá y Ezequías, porque el honor y la gloria de Dios jamás pueden ser manchadas. Así Asiria aprendería por las malas que Dios es el Señor, el único Dios verdadero sobre toda esta tierra y sobre todo lo que existe. ¿Y cuán bueno es esto en realidad? Porque si Dios no cuidase de su honor, ¿cómo podríamos confiar en Él? Que Dios cuide de su propio honor nos da a nosotros la confianza para que nosotros nos podamos apoyar en Él. Que Dios sea Dios, que Él mismo cuide ese honor, nos permite a nosotros apoyarnos confiadamente en Él. Saber que Él está en control de todas las cosas. En el versículo 35 leemos que Dios defenderá esta ciudad por amor a sí mismo. Así también lo reconoce Ezequías, preguntándose cómo podrá alabar su nombre si Él mismo muere. Dice en el versículo 19, el que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora. Lo que quiere decir Isaías es, tu gloria, Dios, es lo que importa acá. ¿Cómo te voy a alabar si yo estoy muerto? Tu gloria, Señor, es lo que debe ser exaltada y no mi propia vida. Haz tu obra porque se trata de ti, Señor, no de mí. Así como en el Padre Nuestro nosotros confesamos y pedimos que sea tu voluntad, tu reino en esta tierra como en los cielos. Así también nos sometemos nosotros a la voluntad de Dios al orar, porque sí se trata de Él y no se trata de nosotros. Lo segundo que notamos es que la vida de Ezequías y Judá están íntimamente ligadas a lo que es la gloria de Dios, por lo que Dios no ignora a su pueblo, no puede ignorarlo. En el mismo versículo 36 dice que defenderá esta ciudad por amor no solamente de sí mismo, sino que también por amor a su siervo David. El Señor es un Dios que cumple sus promesas y Él había dicho que un descendiente de David se sentaría en el trono para ejercer justicia y para establecer el reinado de Dios en esta tierra. Y esta promesa sabemos nosotros que es firme con la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David que se sienta en el trono, aquel que a diferencia de Ezequías, Él no muere. O mejor dicho, Él muere pero resucita, es vindicado, porque la muerte no le puede retener. Nuestras vidas están tan ligadas a Dios que todo lo que nos pasa a nosotros le concierne a Él. Dios no es un Dios desinteresado por nuestra propia situación. Sus oídos están atentos, abiertos a lo que nosotros pedimos, a lo que rogamos y a lo que clamamos. Dios escucha nuestras oraciones siempre. Y así como Dios extiende su oído a su pueblo, el creyente verdadero ora.
No solamente pidiendo, no solamente clamando, sí presentamos nuestros pedidos, pero confesando primero y pidiendo de todo corazón que sea primero tu voluntad, no la mía. Como dice un teólogo respecto a la oración, orar en el nombre de Jesucristo no implica solamente invocar su poder, sino someternos a su voluntad. Ciertamente, como personas frágiles y pecadoras podemos caer en estos dos extremos. En el primero, en que nosotros podemos pedir y pedir para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, creyendo que Dios tiene que respondernos positivamente sí o sí a lo que nosotros queremos, y no tomamos en cuenta su voluntad. Y por otro lado tenemos el otro extremo, en donde creemos que es un Dios quien escucha nuestras oraciones, por lo cual no hace falta que le oremos. Dios hace lo que quiere, pensamos, y por eso yo no le importo a Él. Nosotros, en cambio, para los creyentes, nuestra vida sabemos que no le es indiferente a Dios, así como tampoco le son indiferentes nuestras oraciones. Así es como nosotros elevamos nuestra voz a Dios, sí clamando y pidiendo y rogando por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, porque no le son indiferentes a nuestro Señor. Pero declaramos de todo corazón: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más confesamos que se trata de tu gloria, de tu reinado sobre esta tierra, sobre todo el universo, sobre toda nuestra vida, Señor. Queremos que nuestras oraciones, Señor, sean sinceras. Queremos orarte pidiendo y clamando por aquellas cosas que están en nuestros corazones. Y rogamos, Señor, para que escuche nuestro clamor, pero también queremos que en nuestros corazones haya este primer deseo. Señor, que siempre sea tu voluntad en tu vida, en nuestra vida, Señor. Que sea así por siempre, Señor. Que tu voluntad sea sobre nosotros, que tu reino sea en esta tierra como en los cielos. Y oramos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.